te voy a confesar algo que me rompió por dentro. Durante años me aplaudían, pero no me veían. Sonreía, trabajaba, entregaba resultados, pero cuando llegaba el momento de reconocer, mi nombre desaparecía. Y entendí algo brutal. No era el mundo ignorándome, era yo escondiéndome. Me enseñaron a ser humilde, pero confundí humildad con silencio, con invisibilidad, con hacerme menos. Y un día me cansé de traicionarme para no incomodar. Porque cuando te haces pequeño, no estás siendo noble, estás renunciando a tu grandeza. Hoy vengo a decirte algo incómodo. Si no te muestras, no existes. Te dijeron que ser humilde era callarte, que era no incomodar, que era bajar la cabeza incluso cuando sabías que habías hecho un gran trabajo. Y lo compraste porque querías ser buena persona, porque querías encajar, porque no querías parecer arrogante. Pero nadie te dijo que en ese proceso ibas a traicionarte. Nadie te advirtió que poco a poco ibas a empezar a dudar de tu propio valor. Yo lo viví. Recuerdo una etapa de mi vida donde hacía proyectos enormes, donde me dejaba la piel trabajando, creando, construyendo. Pero cuando llegaba el momento de hablar de eso, decía frases como no fue nada, tuve suerte, cualquiera lo hubiera logrado. ¿Y sabes qué pasó? La gente me creyó. Empezaron a tratar mis logros como si realmente no valieran mucho. Y ahí entendí algo que me sacudió. No era el mundo minimizándome. Era yo enseñándole al mundo a hacerlo. Porque cada vez que tú te haces pequeño, cada vez que niegas lo que eres capaz de hacer, estás enviando un mensaje muy claro. No soy tan importante. Y la vida responde exactamente a ese mensaje. No puedes esperar reconocimiento cuando tú mismo te estás borrando. Y esto no se trata de ego, se trata de verdad. Porque cuando tú niegas tu valor, no estás siendo humilde, estás siendo deshonesto contigo. Es como si te miraras al espejo y decidieras ignorar todo lo que has construido, todo lo que te ha costado, todo lo que has superado. Eso no es humildad. Eso es una forma silenciosa de autodestrucción. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínate que trabajas durante meses en un proyecto, le dedicas tiempo, energía, sacrificios, y cuando alguien te felicita, tú respondes, no es para tanto. ¿Qué crees que pasa en la mente de la otra persona? Exacto, asume que realmente no es para tanto y en ese momento acabas de devaluar tu propio esfuerzo. Yo tuve que aprender a reconocerme, no desde la arrogancia, sino desde la honestidad. Aprendí a decir gracias, sin justificar, sin minimizar, sin esconderme. Y al principio fue incómodo, porque sentía que estaba rompiendo una regla invisible, pero en realidad estaba rompiendo una cadena. Porque hay algo que tienes que entender hoy. Hacerte pequeño no te hace mejor persona, no te hace más humilde, solo te hace invisible y el mundo no puede valorar lo que tú mismo estás negando. Tu esencia no es pequeña, tu esencia no es silenciosa, tu esencia tiene luz, tiene fuerza, tiene valor. Y cada vez que eliges esconderla, estás yendo en contra de lo que realmente eres. Deja de traicionarte para que otros se sientan cómodos. Porque el día que decides honrar lo que eres, ese día dejas de vivir en versión reducida y empiezas a existir de verdad. Hay una mentira que repetiste tantas veces que ya la sientes como verdad. Que hacerte pequeño es ser una buena persona. Que bajar la voz, esconder tus logros, no incomodar es sinónimo de virtud. Pero déjame confrontarte con algo que quizás incomode, no es virtud, es miedo. Miedo a que te juzguen, miedo a que te señalen, miedo a que te vean realmente. Porque cuando tú sabes lo que vales, cuando sabes lo que eres capaz de hacer y aún así decides callarte, decides minimizarte, decides no ocupar tu espacio. Eso no es humildad, eso es miedo disfrazado de humildad. Yo también lo viví. Hubo momentos en mi vida donde sabía que tenía algo importante que decir, ideas que podían cambiar el rumbo de un proyecto, de una conversación, incluso de una vida, pero me quedaba en silencio. Me decía a mí mismo, no es necesario hablar, alguien más lo dirá, no quiero parecer arrogante. Y en ese silencio veía cómo alguien más decía algo parecido y se llevaba el reconocimiento, las oportunidades, el crecimiento.
Y yo me quedaba con esa sensación amarga de saber que me traicioné. Y ahí entendí algo brutal. No era falta de capacidad, era miedo a mostrarla. Porque hacerte pequeño es cómodo, es seguro. Nadie te critica si no te expones. Nadie te juzga si no levantas la mano. Nadie te ataca si no brillas. Pero tampoco nadie te ve, nadie te reconoce, nadie te elige. Y entonces te preguntas, ¿por qué no avanzas cuando en realidad te estás escondiendo? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Estás en una reunión, tienes una idea brillante, algo que puede aportar valor real, pero decides no decirla porque no quieres robar protagonismo. Minutos después, alguien más dice algo similar y todos lo celebran. Y tú te quedas callado diciendo, yo lo pensé primero. Pero pensarlo no cambia nada si no tienes el valor de expresarlo. Eso no es humildad, es miedo a ser visto. Y ese miedo tiene raíces profundas. Tal vez creciste escuchando que destacar era malo, que ser visible era presumir, que brillar incomoda. Entonces aprendiste a apagarte antes de que alguien más lo hiciera. Aprendiste a reducirte para evitar el rechazo. Pero lo que no te dijeron es que en ese intento de protegerte te estás limitando. Porque el mundo no necesita más gente escondiéndose. Necesita gente que tenga el valor de mostrarse, de aportar, de ocupar su lugar. Y eso requiere coraje, mucho más coraje que esconderte. Yo tuve que enfrentar ese miedo. Tuve que mirarme al espejo y aceptar que no era humildad lo que practicaba, era inseguridad. Y cuando lo entendí, empecé a cambiar pequeñas cosas. Empecé a hablar cuando tenía algo que decir. Empecé a reconocer mis logros sin pedir perdón por ellos. Empecé a ocupar espacio aunque me temblara la voz. Y sí, da miedo, claro que da miedo. Pero hay algo que da más miedo todavía. Pasar toda tu vida sabiendo que pudiste ser más y no lo fuiste porque elegiste esconderte. Así que hoy te lo digo de frente, deja de llamar humildad a lo que en realidad es miedo. Porque mientras sigas disfrazándolo, nunca lo vas a enfrentar. Y lo que no enfrentas, te controla. Hay algo que tienes que entender con total claridad. El mundo no funciona en base a lo que tú eres. Funciona en base a lo que tú comunicas que eres. Y si tú pasas la vida negando tu valor, minimizando tus logros, escondiendo tus capacidades, el mundo simplemente te cree. No porque sea injusto, sino porque le enseñaste a hacerlo. Durante mucho tiempo yo pensaba que el reconocimiento llegaba solo, que si trabajabas duro, si eras disciplinado, si entregabas resultados, alguien iba a notarlo. Pero la realidad me golpeó fuerte. Nadie venía, nadie lo veía. Y no era porque no tuviera valor, era porque yo mismo lo estaba negando. Recuerdo una ocasión muy clara. Había liderado un proyecto complejo, con resultados reales, medibles, impactantes. Había sido una de las piezas clave, pero cuando llegó el momento de hablar de eso, dije algo como, todos aportamos, no fue nada especial. Y en ese instante borré mi propia huella, la conversación siguió, el reconocimiento se repartió y yo quedé fuera, no porque no lo mereciera, sino porque lo negué. Y eso es lo que haces cada vez que dices tuve suerte, cada vez que dices cualquiera podría hacerlo, cada vez que reduces algo que te costó esfuerzo, disciplina y carácter. Estás entrenando al mundo para que no te valore, porque el mundo no investiga tu historia, no se detiene a analizar cuánto te costó, cuánto creciste, cuánto sacrificaste. El mundo responde a lo que tú proyectas. Y si tú proyectas que no es importante, entonces no será importante para nadie más. Esto no se trata de inflar el ego, se trata de ser honesto, porque negar tu valor no te hace humilde, te hace invisible. Y la invisibilidad no construye oportunidades, no abre puertas, no genera impacto. Te voy a dar un ejemplo cotidiano. Imagínate que alguien te felicita por algo que hiciste bien. En lugar de simplemente aceptar, tú respondes, no es para tanto, fue fácil, no me costó nada.
¿Qué crees que está escuchando la otra persona? Está escuchando que no hay nada especial que reconocer. Y en ese momento acabas de cerrar una puerta que ni siquiera sabías que estaba abierta. Yo tuve que aprender a dejar de negar lo que era evidente, a dejar de justificar mis logros, a dejar de esconder lo que había construido. Y no fue fácil, porque sentía que estaba rompiendo una identidad que había cargado por años. Pero también entendí algo poderoso. Reconocer tu valor no te hace arrogante, te hace coherente. Porque hay una incoherencia brutal en trabajar duro, en crecer, en lograr cosas y después actuar como si nada de eso importara. Esa desconexión no solo confunde a los demás, te debilita a ti. El mundo sí reconoce, pero reconoce lo que se muestra, lo que se expresa, lo que se sostiene con convicción, no lo que se niega, no lo que se esconde, no lo que se minimiza. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de restarle valor a lo que hiciste, detente, respira y recuerda que cada palabra que dices sobre ti mismo está construyendo la forma en que el mundo te percibe, porque al final no se trata de que el mundo no te vea, se trata de que tú dejes de borrarte frente a sus ojos. Hay algo incómodo que necesitas aceptar hoy. Cada vez que decides callar, alguien más cobra por lo que tú hiciste. Así de claro. Tu silencio no es neutral. Tu silencio tiene consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias se llaman oportunidades perdidas, reconocimiento que nunca llega y éxito que termina en manos de alguien más. Porque mientras tú dudas, mientras tú te cuestionas si hablar o no, mientras piensas si es correcto levantar la mano, hay alguien allá afuera que no lo duda, que no tiene tu capacidad, pero sí tiene tu lugar porque tuvo el valor de ocuparlo. Yo viví eso más veces de las que me gustaría admitir. Recuerdo reuniones donde tenía claridad absoluta sobre lo que había que hacer, donde veía el panorama completo, donde sabía que mi aportación podía marcar la diferencia, pero elegía quedarme en silencio. Me decía, no es necesario intervenir, seguro alguien más lo dirá, no quiero parecer que estoy buscando atención. Y en ese instante me anulaba. Minutos después, alguien más hablaba. A veces decía algo menos profundo, menos trabajado, pero lo decía con seguridad. Y ese simple acto lo posicionaba. Recibía aprobación, reconocimiento, incluso liderazgo. No porque fuera mejor, sino porque fue visible. Y ahí entendí algo que me dolió aceptar. Mi silencio estaba financiando el crecimiento de otros. Porque no basta con saber, no basta con hacer, no basta con tener talento. Si no lo expresas, si no lo comunicas, si no lo defiendes, no existe en el juego real de la vida. Y alguien más va a ocupar ese espacio, siempre. Te voy a poner un ejemplo muy real. Imagina que trabajas en un proyecto durante semanas. Investigas, analizas, construyes una solución sólida. Llega el momento de presentarlo, pero tú decides no hacerlo, decides ceder el espacio para no parecer protagonista. Otro toma la palabra, presenta una versión superficial de lo que tú hiciste y recibe el crédito. ¿Injusto? Tal vez. ¿Evitable? Completamente. Porque no es que te hayan quitado algo, es que tú no lo reclamaste. Y aquí viene lo fuerte. Muchas veces no es la gente la que te roba el lugar, es tu falta de voz la que lo entrega. Tu silencio se convierte en permiso para que otros hablen por ti, decidan por ti, incluso se apropien de lo que te pertenece y lo hacen sin culpa, porque tú no estás diciendo nada, porque tú mismo estás confirmando que no necesitas ese espacio. Yo tuve que romper con eso, tuve que empezar a hablar, incluso cuando me sentía incómodo. Tuve que levantar la mano, expresar mis ideas, defender mi trabajo, no desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad de no volver a traicionarme. Y algo cambió. No porque me volví diferente, sino porque dejé de esconder lo que ya era. Entiende esto, el mundo no está esperando a que te sientas listo. El mundo se mueve con los que actúan, con los que hablan, con los que se muestran. Y si tú eliges el silencio, alguien más elegirá tu lugar. Así que deja de pensar que callar te hace mejor persona.
porque en muchos casos solo te está haciendo irrelevante. Y la vida no premia al que más sabe, premia al que se atreve a decirlo. Hay algo que mucha gente confunde. Creen que ser humilde significa negarte a ti mismo, minimizar tus logros, esconder tus capacidades. Pero la verdad es que la humildad real no es negación, es verdad. Es reconocer quién eres, qué has logrado y de qué eres capaz sin necesidad de compararte con nadie ni de restarle valor a otros. Yo recuerdo claramente mis primeros años en la música y en los escenarios. Tenía miedo de mostrar lo que realmente podía ser. Cuando alguien me elogiaba, mi primer instinto era restarle importancia, decir fue nada, cualquiera podría hacerlo, solo tuve suerte. Me enseñaron que eso era ser humilde, pero con el tiempo entendí algo crucial. En realidad me estaba negando a mí mismo. No estaba siendo humilde, estaba escondiendo mi verdad. Ser humilde de verdad no significa callarte ni minimizar lo que vales, significa aceptar tu luz y usarla con honestidad. Cuando dejé de negar mis logros, comencé a hablar con sinceridad sobre lo que hacía y cómo lo hacía, sin exagerar, sin competir con nadie, simplemente compartiendo mi verdad. Y la vida cambió. Las puertas empezaron a abrirse, las oportunidades llegaron y sobre todo mi relación conmigo mismo se transformó. Porque no hay nada más poderoso que vivir en coherencia. Lo que eres por dentro coincide con lo que muestras por fuera. La humildad real también se refleja en cómo reconoces a otros. No significa que tu éxito te haga superior ni que debas restarle mérito a nadie más. Es justo lo contrario. Reconoces tu valor y celebras el valor de los demás. Esa combinación crea respeto genuino, confianza y conexiones profundas. Recuerdo un momento en mi carrera cuando colaboré con un equipo increíble. Podría haber tomado todo el crédito, pero elegí ser honesto sobre el trabajo colectivo. Al hacerlo, no solo fortalecí relaciones, sino que también consolidé mi propia reputación como alguien que habla con verdad, alguien confiable. Cuando niegas lo que eres, engañas a todos, pero principalmente a ti mismo. Te convences de que no mereces ciertas oportunidades, de que tu trabajo no importa, de que tu luz es una molestia. Eso no es humildad, es autoengaño. La humildad real exige valentía. Valentía de aceptar tus capacidades, tus logros, tus errores y presentarlos al mundo con claridad y sinceridad. Por eso, cada vez que sientas la tentación de minimizarte, de restarle importancia a lo que lograste, detente y recuerda, no se trata de presumir, se trata de ser verdadero. La verdad de tu valor, la verdad de tu esfuerzo, la verdad de tu contribución. Cuando hablas con verdad, inspiras, enseñas, lideras y creces. La humildad real no es negación, es vivir con integridad, mostrando tu luz sin miedo, reconociendo tu fuerza sin opacar a nadie. Y cuando empiezas a vivir así, todo cambia. Déjame decirte algo que muchos descubren demasiado tarde. El mundo no premia el talento escondido. No importa cuán brillante seas, cuán creativo, cuán disciplinado, si tu luz permanece oculta, si tu esfuerzo no se muestra, si tus logros son negados por ti mismo, el mundo simplemente pasa de largo. Yo aprendí esto de la manera difícil. Durante años creí que trabajar duro en silencio, sin buscar reconocimiento era suficiente. Creía que si mi talento era real, alguien lo notaría. Pero la vida me enseñó que no funciona así. Recuerdo mis primeros conciertos y charlas. Tenía ideas, tenía proyectos que podían impactar, tenía resultados medibles, pero no me hacía visible. Esperaba que el valor hablara por sí solo. Mientras yo esperaba, otros que eran menos capaces pero más visibles avanzaban, tomaban oportunidades, recibían reconocimientos, lograban posiciones de influencia. Y yo me preguntaba, ¿por qué ellos y no yo? Hasta que un día entendí la verdad más incómoda. No era falta de talento, era falta de visibilidad. El talento escondido es como un río subterráneo. Tiene fuerza, tiene potencial, pero no alimenta nada hasta que sale a la superficie. Si permaneces en las sombras, los frutos de tu esfuerzo no alcanzan a nadie. No llegan a tus jefes, a tu equipo, a las personas que podrían beneficiarse de tu trabajo. No importa cuánto domines tu área,
cuánto estudies, cuánto practiques, si nadie sabe que estás allí, nadie puede darte oportunidades. Yo vi compañeros con menos habilidad que yo recibir promociones, proyectos importantes y reconocimientos simplemente porque hablaban, se presentaban y mostraban su trabajo. No era suerte, era visibilidad. Por eso es vital entender que no se trata de presumir ni de inflar el ego, sino de comunicar tu valor de manera honesta y consistente. Yo tuve que aprender a hablar de mis logros, a compartir mis ideas, a mostrar lo que hacía sin miedo. Comencé a presentarme para proyectos, a tomar la palabra en reuniones, a no minimizar mi esfuerzo, y los resultados fueron inmediatos. No porque mi talento cambiara, sino porque ahora el mundo podía verlo. También entendí que talento sin visibilidad es injusto para ti mismo. Porque mientras tú permaneces escondido, estás entregando tu lugar, tus oportunidades y tu éxito a otros. Estás entrenando al mundo para que no reconozca tu valor, y mientras tanto personas menos preparadas ocupan esos espacios. Es duro admitirlo, pero es la verdad. El mundo premia acción, decisión y presencia. Premia a quienes se muestran, quienes hablan, quienes toman espacios sin miedo a ser juzgados. No se trata de arrogancia, se trata de ser coherente con lo que eres y lo que puedes aportar. El talento escondido no impacta, no transforma, no avanza. Solo existe como potencial sin efecto. Si quieres que tu esfuerzo valga, si quieres que tu capacidad se traduzca en oportunidades, reconocimiento y crecimiento, debes salir de las sombras. Porque mientras más tiempo esperes que el mundo te descubra, más oportunidades perderás. El mundo no premia talento escondido, solo premia talento visible. Hay algo que aprendí con los años y que muchos descubrimos tarde. Tu falta de límites enseña a otros a pisarte. No es un castigo, no es karma, es causa y efecto. Cuando no dices hasta aquí, cuando no defiendes tu trabajo, tu tiempo y tu espacio, envías una señal muy clara al mundo. Puede ser usado, puede ser ignorado, puede ser pasado por alto, y nadie pagará precio por hacerlo. Yo viví eso en carne propia. En mis primeros años era el típico joven que quería agradar a todos. Decía sí a todo. Trabajaba más horas de las necesarias. Tomaba responsabilidades que no me correspondían porque pensaba que demostraría humildad y compromiso. Pero lo que logré demostrar fue otra cosa. Que podían sobrecargarme, que podían tomar mis ideas y que nunca reclamaría. Cada vez que cedía sin cuestionar, cada vez que aceptaba más de lo que debía, enseñaba sin darme cuenta a quienes me rodeaban que podían aprovecharse de mí. Recuerdo un proyecto en particular donde me asignaron tareas que claramente no eran mías, simplemente porque era accesible y callado. Podía haber dicho algo, podía haber establecido límites, pero me sentía culpable. Creía que poner límites era ser egoísta o arrogante. Al final terminé haciendo el trabajo extra, mientras otros presentaban el proyecto y se llevaban el crédito. No solo perdí visibilidad, también reforcé el patrón. Al no poner límites, enseñé que estaba disponible para ser usado, y lo hicieron una y otra vez. Esto ocurre en todos los ámbitos. En el trabajo, en la familia, en las relaciones. Cuando permites que otros crucen tus límites, cuando no defiendes tu tiempo, tu esfuerzo y tu espacio, les enseñas cómo tratarte. Y créeme, ellos aprenden rápido. No lo hacen con mala intención necesariamente, simplemente responden a la señal que les das. Y si tu señal es, puedes pisarme, puedo desaparecer, no importa lo que haga, entonces así es como te tratarán. Poner límites no es ser arrogante ni egoísta, es reconocer tu valor. Significa decir, esto es lo que puedo dar y esto es lo que no, esto es mío y lo defiendo. Significa proteger tu tiempo, tu energía y tus ideas. Significa dejar de enseñar sin palabras a los demás que está bien aprovecharse de ti. Porque cada vez que dices sí cuando deberías decir no, estás pagando con tu esfuerzo, con tu visibilidad, con tu tranquilidad y muchas veces con tu crecimiento. Aprender a establecer límites fue un cambio radical en mi vida. Cuando empecé a decir con firmeza lo que podía y no podía hacer, cuando defendí mi trabajo y mis ideas, la dinámica cambió.
La gente empezó a respetarme no porque me volví más duro o arrogante, sino porque dejé de ser un blanco fácil. Al poner límites me volví visible, me volví valioso y dejé de enseñar sin palabras cómo podían pisarme. Tu falta de límites no es humildad, es permiso. Y cuando aprendes a decir hasta aquí, cuando defiendes tu espacio y tu valor, transformas tu mundo. Establecer límites es la forma más poderosa de respeto propio y de respeto de los demás. Déjame decirte algo que aprendí a fuerza de equivocarme. Pedir lo que mereces no es arrogancia, es dignidad. Durante mucho tiempo creí que si solicitaba un aumento, un reconocimiento o un lugar en un proyecto importante, estaba siendo ambicioso o presumido. Me decía a mí mismo que debía esperar a que alguien notara mi valor, que hablar de mis logros era un signo de ego. Y mientras yo esperaba, otros, menos capaces, tomaban lo que yo merecía simplemente porque se atrevieron a pedirlo. Recuerdo claramente un momento al inicio de mi carrera cuando trabajaba en un proyecto con un equipo muy talentoso. Yo había hecho la mayor parte del trabajo, había invertido horas extras y tomado decisiones críticas, pero cuando llegó la hora de presentar los resultados, alguien más se llevó todo el crédito. En ese momento sentí impotencia y frustración. Y me dije, tal vez no debería insistir. Quizá es más humilde dejar que otros brillen. Esa idea me costó oportunidades. Me enseñó que la humildad malentendida puede convertirse en renuncia a tu propio valor. Aprender a pedir lo que mereces fue un punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta de que no estaba reclamando nada que no me correspondiera. Estaba reclamando justicia. Comencé a presentar mis logros de manera honesta, sin exagerar, pero con claridad. Cuando pedía un aumento, explicaba con datos concretos mis contribuciones. Cuando solicitaba un proyecto, mostraba cómo mi experiencia podía agregar valor y poco a poco entendí que mi voz tenía poder y que pedir lo que merecía no era arrogancia, era reconocimiento de mi trabajo y respeto por mí mismo. Pedir lo que mereces también es un acto de coherencia. Mientras minimizas tu valor, envías señales al mundo de que está bien subestimarte. Permites que otros decidan tu lugar y tu futuro por ti. Pero cuando hablas con dignidad, cuando expresas tu valor sin disculpas, tomas el control de tu propia historia. Recuerdo cuando me ofrecieron un contrato importante y en vez de aceptarlo tal como venía, negocié con confianza, explicando lo que podía aportar y por qué merecía ciertas condiciones. La negociación fue respetuosa, pero firme. Y al final, todos ganamos. Yo por ser valorado justamente y ellos por contar con mi compromiso genuino. Pedir lo que mereces no significa que seas arrogante. Significa que reconoces que tu esfuerzo y tu talento tienen un valor que merece ser respetado. Significa que no estás dispuesto a dejar tu destino en manos de la percepción de otros. Significa que honras tu trabajo, tu tiempo y tu potencial. Y cuando empiezas a hacer esto, tu vida cambia, tus oportunidades crecen, tu confianza se fortalece y tu entorno aprende a respetarte. Pedir lo que mereces no es arrogancia, es dignidad. Hay algo que aprendí con el tiempo y que quiero que entiendas. Ser visible incomodará y eso es señal de crecimiento. Durante años creí que permanecer en las sombras era la forma correcta de ser humilde, de no molestar, de no destacar. Me decía a mí mismo que si trabajaba duro en silencio, eventualmente alguien notaría mi esfuerzo. Pero aprendí que esa invisibilidad tiene un precio. Mientras más pequeño te haces, más cómodo le resulta a otros pisarte, más fácil es que tus logros se pierdan. Y más rápido otros ocupan el lugar que merecías. Recuerdo mis primeras conferencias. Al principio me sentía vulnerable, inseguro. Hablar frente a una audiencia, compartir mis ideas, mostrar mi trabajo, me hacía sentir expuesto. Pensaba que al ser visto podía parecer arrogante o molestar a alguien. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que esa incomodidad no era un signo de error, era un signo de que estaba creciendo,
Cada vez que me atrevía a levantar la voz, a tomar espacio, a mostrar lo que podía hacer, las reacciones de algunos eran de incomodidad, incluso de resistencia. Pero en esa incomodidad había una verdad. Estaba moviéndome hacia mi potencial. La visibilidad auténtica tiene un efecto inevitable. Incomoda a quienes están acostumbrados a tu silencio, a quienes se beneficiaban de tu invisibilidad. Recuerdo en mis primeros años de mentoría, cuando compartía ideas y sugerencias, algunos colegas reaccionaban con resistencia o crítica excesiva. Inicialmente me afectaba, me hacía dudar, pero luego comprendí que esa incomodidad era un indicador poderoso. Estaba haciendo algo diferente, estaba ocupando espacio y al hacerlo estaba mostrando valor que otros quizá preferirían que permaneciera oculto. Ser visible no significa presumir ni minimizar a otros. Significa actuar con honestidad sobre tus logros, tu capacidad y tu valor. Significa dejar de esconderte, incluso cuando sabes que habrá quienes no lo acepten. Porque cuando te atreves a ser visto, te atreves a crecer, y el crecimiento nunca es cómodo. Cada paso que das hacia la visibilidad, cada idea que compartes, cada proyecto que lideras, desafía la zona de confort de quienes preferirían que siguieras pequeño, callado, invisible. También aprendí que la incomodidad que provoca tu visibilidad es una brújula. Te indica que estás avanzando, que estás tocando límites, que estás moviendo tu mundo y tu entorno hacia algo más grande. Cuando las miradas se fijan en ti, cuando los comentarios llegan, cuando alguien cuestiona tu lugar, no es un ataque, es evidencia de que tu presencia importa. Y si tu presencia importa, es porque estás creciendo. Ser visible incomodará, y esa incomodidad es la señal más clara de que estás haciendo algo importante, de que estás dejando de ser pequeño, de que estás reclamando tu espacio, tu valor y tu derecho a ser visto. Si te incomoda, significa que estás en el camino correcto. Durante mucho tiempo creí que brillar podía ser un pecado, que si mostraba mi luz, estaba siendo egoísta o arrogante. Me enseñaron que la humildad era esconderse, bajar la cabeza, no ocupar espacio, y así lo hice. Durante años, trabajé en silencio, minimicé mis logros y me dije a mí mismo que era correcto porque no debía incomodar a nadie. Pero aprendí de la manera más dura. Renunciar a tu brillo no es humildad, es traición a ti mismo. Cada vez que no compartía lo que podía ofrecer, cada vez que me hacía pequeño, le estaba robando al mundo y a mí la oportunidad de impactar. Recuerdo mis primeros proyectos importantes. Cuando lideraba iniciativas con mi equipo, me esforzaba al máximo, lograba resultados extraordinarios, pero siempre me aseguraba de permanecer invisible. Pensaba que si no me destacaba no sería percibido como arrogante. Sin embargo, lo que conseguí fue que mis ideas fueran tomadas por otros, que mis esfuerzos pasaran desapercibidos y que mi potencial se quedara dormido. Esa experiencia me enseñó una verdad que no olvido. Brillar no es un pecado, es responsabilidad. Brillar es responsabilidad porque el mundo solo puede recibir de ti lo que te atreves a mostrar. Cada talento, cada idea, cada logro que escondes limita no solo tu vida, sino también la de quienes podrían inspirarse con tu ejemplo. Cuando me atreví a levantar la voz, a tomar espacio y a presentar mis proyectos con claridad, todo cambió. No porque me volviera mejor que otros, sino porque finalmente dejé de negar mi valor. Mis resultados se hicieron visibles, mi equipo se inspiró y oportunidades que antes parecían imposibles comenzaron a llegar. Brillar requiere valentía, requiere enfrentarte al miedo de ser juzgado, de incomodar, de destacar, pero también requiere honestidad contigo mismo. Significa decir, esto es lo que puedo ofrecer, esto es lo que he logrado y lo hago con respeto, sin disminuir a nadie. Aprendí que cuando brillas desde la autenticidad, tu luz no apaga a otros, al contrario, los inspira a mostrar la suya. Recuerdo un mentor que me decía, si no brillas, le quitas al mundo la posibilidad de aprender de ti. Eso me marcó.
Brillar no es arrogancia, es aportar al mundo todo lo que eres capaz de dar. Además, brillar te protege. Cuando reconoces tu valor públicamente y ocupas tu espacio, reduces la posibilidad de que otros tomen crédito por tu trabajo, que te pasen por alto o que te utilicen. Brillar te coloca en tu lugar, te hace visible y al hacerlo